con el caso de En mi casa. Pues sí. Yo fui al seguro y pero también hay otro lugar donde ya mismo que nosotros tenemos un poco más barato, pero es más caro. El seguro, si no te están pidiendo una medida. pues ya el charco. Hay algunos que salían con 3,000 pesos con toda la instalación. No, fueron. Igual no compro uno grande porque Bueno, vamos continuando. Yo ahorita ya comieron, ya no tiene tanto sueño. Vamos a continuarlo. Un curso. Las rutas externas de IGRP, ¿cuáles son? Son aquellas que son importadas dentro de IGRP a través de una ruta, a través de una redistribución, de una ruta de default o de cualquier otro protocolo de enrutamiento. ¿Qué significa? Si yo tengo dos protocolos de enrutamiento corriendo, o bueno, dos equipos, ¿puedo importar rutas de RIP sobre IGRP? Sí. ¿Y de IGRP sobre RIP? Sí. A eso se le llama redistribuir. Cuando una ruta se redistribuye de otro protocolo, una ruta manual o a través de un ruteo dinámico, se inyecta dentro de IGRP y se conoce como rutas externas de IGRP. ¿Me recordarán cuál es el valor o la distancia administrativa de una ruta externa de IGRP? No. Como 200. De IGRP había un valor de 90 que decía internal e IGRP. ¿Qué es internal e IGRP? Rutas que aprenden directamente de IGRP sin redistribución. Externas, a través de una redistribución. ¿Qué valor le dan? Fueron 190 o 150. Entonces, perdón, 170. Pueden ser, hay que grabarse muy bien esos valores de advertentistas porque puede ser una de las preguntas de su examen que les haga. Tipos de paquetes, ya los estamos viendo: paquetes hello, paquetes de knowledge, paquetes de OK, query y de respuesta. ¿Qué es lo que hacemos en el descubrimiento inicial de rutas? Primero, utilizamos ¿qué tipo de paquetes? Hello. Hello le dicen: hola, yo soy el router A. ¿Quién está en este enlace? Pregunta: en enlaces de alta velocidad, ¿cuánto es el tiempo que se tarda en dar esos hello? ¿Cada cuánto? Cada 5 segundos. Cada 5 segundos. ¿Y en el de baja velocidad? 60. ¿Cuántas veces tengo que mandar un hello y yo esperar que reciba otro hello del vecino para ver que hay vecindad con el otro? 3 veces. En el caso de enlaces de baja velocidad, que es de 60 segundos, debo esperar 180 segundos. En el caso de las LANs o de redes de alta velocidad, cada 5 segundos espero 15 segundos. Dice: hola, ¿quién está en este enlace? B contesta: hola, yo soy el router B. ¿Qué creen que haga el router B? Manda su actualización. Este paquetito, ¿cómo se llama? Update. Aquí, antes de mandar el update, ¿qué creen que haga los routers cuando llegó el hello? Se genera la tabla de vecinos. Pregunta: ¿cuándo en un enlace nuevo se mete un equipo y hay latencia? ¿A los cuántos segundos se genera la tabla de vecinos? El tiempo. Si es enlace LAN, A los 3 segundos. a los 3 segundos, ya que hay una tabla de vecinos. ¿Sí me contestó? ¿Verdad? Sí, ¿De acuerdo? Cuando mando el update, ¿qué le dice? El B le dice: aquí está mi tabla de información completa. ¿Esa tabla de información completa dónde se manda? la topología.
se genera la tabla topológica. Cuando mando el update, ¿qué me responde al que le mandé el update? Gracias por la información. Me manda un paquete de acknowledge. Y después, ¿qué manda? Su información. En ese momento se genera la tabla topológica del otro equipo. ¿Qué hace el equipo? Gracias por esta información. En ese momento se dice que es una información importante. ¿Cuándo se hace o se mete o se genera la tabla de enrutamiento? Cuando ya los dos tienen la tabla topológica y dicen, ya está la información, ¿qué algoritmo se corre en XRP para generar la tabla de enrutamiento? Dual. El dual genera la tabla de enrutamiento y cuando tenemos la tabla de enrutamiento de dos equipos, se dice que la red está ya completa. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Todos los conceptos de lo que le preguntaban a sus compañeras. Sí, es un montón de información. Pero si yo me salto directamente a esto, no entienden que es un Kellogg, no entienden que es un Festival sucesor, un Albert Time Distance, un sucesor, un Albert Time Distance, no, porque se entiende que es un dual. ¿Y por qué hace todo esto? Ese es el problema de Cisco, que primero les manda toda la teoría y después nos vamos a hacer la práctica. Pero bueno, es una forma, creo, muy entendible o muy fácil de comprender los conceptos que se manejan. He leído de otro material de otros proveedores, de otros eventos. Lo malo con otros eventos dicen que les dicen la teoría, no nos dicen cómo lo hagan. O dicen cómo lo hagan y no nos dicen la teoría. Aquí es primero teoría. Operaciones de IGRP. IGRP selecciona el primario. ¿Cómo se le llama el primario también? Y el backup fue así del sucesor. Las rutas del sucesor se inyectan o se mueven a la tabla de enrutamiento. De hecho, aquí está. Tenemos mi tabla de vecinos. Tengo la dirección IP de mi vecino. ¿Por qué interfase puedo ver ese vecino? Genero mi tabla topológica. En la tabla topológica están todas las redes que puede ver mi vecino. En la tabla topológica veo el concepto FD y AD. ¿Qué significa FD? Flexible distance. Flexible distance. ¿Y AD? Es Sí. advertising. Advertise distance. ¿De quién? De cada vecino. ¿Y qué va a estar en la tabla de ruteo? La mejor ruta. La mejor ruta. De hecho, a esa mejor ruta se le conoce como la mejor ruta sucesor. ¿Dónde están las rutas de backup? ¿Todas? ¿O se tiene que poner? Hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? La AD menor que FD. ¿De qué? AD menor que FD. La AD. Ustedes dicen, ay, ¿a poco todo eso? Aquí están las tablas. Aquí hay un ejemplo de las tablas de IGRP. Esto es con respecto a C, al router que tenemos arriba. ¿Cuáles serían los vecinos de C? El router A y el router B. En este caso, el router A lo están viendo por esta interfase, que es el Ethernet 0, y el router B por el Ethernet 1. De ahí que se crea la tabla topológica. ¿Y qué me dice? La red 10.1.1, diagonal 24, con una Flexible Distance de 200, Advertime Distance de 100, de 1000, y mi vecino, quien me lo anuncia, que es el router A por la interfase de ese. Los dos denuncian la misma red. ¿Cuál es la Advertime Distance más baja? La de A. ¿Y la Flexible Distance más baja? La de A también. ¿Estamos de acuerdo? Flexible Distance y Advertime Distance. Genero la tabla topológica. ¿Qué voy a meter en la tabla? En la tabla de enrutamiento. ¿Qué voy a poner?
solamente la feasible distance más baja. ¿Por qué interfaz está igual mi vecino? Pregunta: en la tabla topológica, ¿tendríamos un feasible sucesor para esta red? ¿Por qué sí? Porque me quieren dar una nueva opinión. Porque la advertised distance de 1500 es menor a la feasible distance que estoy utilizando. ¿Qué pasa si aquí fueran 2500? ¿Tendríamos feasible sucesor? No. ¿Cómo voy a checar mis vecinos? Eso es lo interesante de Cisco. Casi le estás diciendo al router que te muestre lo que quieres. ¿Qué es? Show, IP, IGRP, neighbors. ¿Cómo puedo checar mis vecinos de IPX? Show, IPX, IGRP, neighbors. ¿Cómo puedo checar los del Apple Talk? Show, Apple Talk, IGRP. Eso es lo interesante de Cisco. En algunos otros vendors, para que te den eso, tienes que hacer malabares. ¿Sí? ¿Qué necesito ver aquí? Importantísimo. Aquí es el número o el número que tiene esa ruta para establecer. Inicia con 0. ¿Qué necesito ver? La dirección del vecino. ¿Por qué interfase lo estoy viendo? ¿Qué creen que significa el hold? Uno se espera para que revuelva todo. ¿Cuánto es el hold más alto que debo de tener? En este caso es una interfase serial. ¿Cuál es el hold? El hold es igual al dead time. Pues 15. Es una interfase serial. ¿Cuál es una interfase serial? ¿Cuál es su velocidad de default? 1.5. Es una interfase de baja velocidad. ¿Cuál es el dead time de IGRP para un enlace serial? 180. ¿Qué valor tengo aquí? 11. Me quedan 11 segundos antes de declarar a este vecino muerto. ¿Cuánto tiempo tiene arriba del enlace? O el vecino arriba. Son valores STR y RTS, son valores que se utilizan para manejar de confiabilidad del paquete de IGRP. El encolamiento y el número de secuencia. Ojo, muy importante. Aquí hay un detalle que no hemos visto todavía. ¿Cuál es el proceso que se está manejando en el IGRP? Pues quiero que lo vean hoy. ¿Qué valor de IGRP estamos usando? 100. Cuando hablamos de protocolos dices, oye, yo hablo IGRP con otro IGRP. Las únicas condicionantes, los valores de métricas deben de ser iguales y el sistema autónomo de IGRP debe ser igual. Es la única condición. Todo el concepto que les di hace ratito, todo lo que hemos platicado, se reduce a que IGRP debe ser igual en todos los equipos y las métricas deben de ser iguales para que funcione. ¿Cómo checo en mi tabla topológica? Show, IP, IGRP, topology. ¿Qué creen que significa P? P, si vemos los códigos, significa pasivo. ¿Es malo que sea pasivo una ruta? No, al contrario, no, muy bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque si es pasivo significa que no tendría que ir a buscar con mis vecinos alguna ruta alterna. ¿Estamos de acuerdo? Me dice la red destino que puedo alcanzar, ¿cuántos sucesores tengo? ¿Qué significa que sea un sucesor? Extra. ¿Perdón? Que hay una forma extra de llegar a esa ruta. No. ¿Qué es un sucesor? Que es la ruta mejor, ¿no? Es la mejor ruta. Tengo solo una ruta mejor para alcanzar esta red. ¿Esa ruta mejor dónde está puesta? Debe estar en la tabla de ruteo. En la tabla de ruteo. ¿Qué quiere decir? Que ¿Qué? tengo nada más una entrada para esta red. Quiere decir que si se me cae esa, ya tendría que buscar pasar a modo activo, porque no tengo otra. Exacto.
¿Qué significa FD? Sí. ¿Esto se parece a lo que hemos visto? El número no. Este valor surge de una operación matemática que hace dual con respecto a qué valores. Ancho de banda, retardo, MTU, delay y loading. Por eso se le llama métrica compuesta. Aquí nos da el valor. ¿Cuál es nuestro siguiente? O quién es el next hop del sucesor? Y aquí está el valor. Vea Limit Distance y Albert Time Distance. Aquí lo voy a tener. ¿Y por qué interfaz de salida lo vamos a ver? Puede ser una pregunta de su examen. Díganme el valor del Albert Time Distance de este vecino. Siempre lo vamos a tener. Vea Limit Distance y Albert Time Distance. ¿Vale? ¿Qué otra tabla necesitamos revisar? La tabla de enrutamiento. ¿Qué nos dice la tabla de enrutamiento? ¿Qué significa que sea una D? ¿Qué es el GRP? Me dice que la red de destino 172.17.00 diagonal 16. ¿Qué significa este momento? ¿Cuál es la distancia administrativa de IGRP de rutas internas? 90. Este valor, ¿qué creen que sea? Aquí les dicen. Es la misma que tenemos. Casi distance. ¿Por dónde lo estoy reconociendo? ¿Cuántas veces fue la última vez que recibí un paquete por ahí? ¿Por qué interfase lo estoy haciendo? Cuando ven rutas sumarizadas, nos los va a indicar con esta leyenda. Pero ahorita vamos a ver. Rutas sumarizadas, rutas internas de IGRP y rutas externas de IGRP. Los tres valores hay que aprenderse para su examen de CCC. 5, 90, 170. Si nos dicen, oye, ¿cuál es la licencia administrativa de rutas sumarizadas de IGRP? 5. De rutas externas de IGRP que se inyectan de IGRP, 170. De rutas directamente internas de IGRP, 90. Estaba platicando ahorita con Alberto de las preguntas que tienen que ser en línea. Me preguntaba su compañera Marisol, oye, ¿y mi examen qué voy a hacer? ¿Las prácticas para cuándo son? Los laboratorios. Los laboratorios que uno que nos entreguen a más tardar, el que más se tarde, la próxima sesión. Los laboratorios son muy sencillos de hacer. Muy sencillos de hacer. O sea, el correo de usted, no sé si ya lo puso. No, se lo voy a mandar. ¿Qué dices? ¿Todos? No son todos. Ahorita es el capítulo 1, capítulo 2. De IGRP son 7 laboratorios. Son 7 laboratorios de SPF. ¿Son varios? ¿Sí? Bueno, entre los dos van a ser. ¿Vale? Se van a divertir. La idea es de que me los entreguen hasta la otra clase. Antes de venir. No les voy a aceptar que me digan, oye, que te lo acabo de enviar ahorita porque apenas acabo de salir. Dense este tiempo para hacerlo. Si se fijan, ahorita lo hicimos paso por paso. ¿Cuánto tiempo nos tardamos? 3 horas. 3 horas porque lo hicimos todos. Pero solitos cada uno. No, man, Vamos a decir, Póngale una hora. Son 7, son 6 horas, son 7 horas. 7 horas de aquí a que nos veamos otra vez. Van a hacer también su examen en línea. Le decía Alberto que les va a ir abriendo módulos por módulos. Hay que hacerlos también. Utilicen mucho su guía para contestar sus preguntas. Pueden contestar en sus clases. Creo que los va a dejar abiertos. Creo que 15 días son los que me están diciendo. A partir de la hora.
De hecho, creo que les habló a partir de ayer a todos. No, ahora. ¿Ahora? Sí. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ah, ok. ¿Por qué lo tienen que hacer ahora? Los dos tienen que hacerlos ahora. Hay dos bonos, De 6 a 6. de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Pero de qué día? ¿Del día de hoy? Yo para el caso tienen que resetear el correo y yo le envié. No, no está abierto todavía. Sí, ya me acabo De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Ya puntos específicos de, oye, a mí no me ha abierto porque me recetaron mi correo, hay que verlo con el verbo. Me mandas con un correíto, me vas a mandar, todavía no me ha recetado. Bueno, en cuanto a mi laboratorios es eso. Hay que checar mucho con Alberto porque él les va a checar lo de su examen en línea. Que yo no veo el examen en línea. Ah, el examen práctico con ustedes. Sí. Va a ser el equipo Vamos a hacer el individual. Y Hoy en la noche vamos a hacer el examen. recuerden, si veo laboratorios dos iguales, van al 50%. Eso con el seguido. Dice, nosotros lo tienen que hacer, piensan diferente. No se refiere a las respuestas, no porque las configuraciones. Las configuraciones van a ser iguales, al fin y al cabo, pero la respuesta, ustedes una respuesta y tengan una respuesta muy diferente. Recuerden, lo que sí quiero, cuando nos digan qué piensas, va a funcionar o no va a funcionar, pongan lo que ustedes crean. Mi correo electrónico. ¿Cuál? Nada más mi correo. En la de 5 tiene que volverle a meter el usuario pues, para hay que bajar allá con él. No, es el otro, el de Alberto. Aquí nos pone un ejemplo de lo que hace Dual. Dual, ¿en qué parte entra el algoritmo Dual? Para generar nuestra tabla de enrutamiento. Tenemos esta topología. En el caso, aquí nos manejan estas tablas. ¿Estas tablas qué son? ¿Me pueden decir? De topología. La topología, ¿por qué la de topología? Porque ahí está diciendo que hay un sucesor y que hay otro que no es sucesor. Sí. Simplemente cuando veamos Está viendo las FD distancias. y Albert Time Distance, puedo ver mi tabla topológica. Voy a regresar un poquito. En la tabla de enrutamiento veamos el Albert Time Distance. No, nomás el FD, sí. Esa es una pregunta de examen. La pregunta va así, tal cual. En la tabla de enrutamiento puedo ver el Albert Time Distance de un vecino, ¿cierto o falso? Falso. Este es un... Creo que eso se les iba a poner, pero ya vi que era un concepto muy... Bueno, si no han visto IGRP, pues sí es... Bueno, estas son las tablas topológicas. ¿Qué nos dice? El router C, de hecho, todo lo que quieren hacer es llegar a la red 10110 diagonal 24. Desde C, ¿cuáles serían mis vecinos? Dice la red 10124, puedo llegar vía B, que es este equipo. ¿Cuál es el Albert Time Distance de B para llegar a la 10110? La Albert Time Distance de B es cuánto puede llegar mi vecino para llegar a 10110. El valor es de 1. Mi Feasible Distance es de C para llegar a B, tengo que pasar por un valor de 2 y se lo sumo al Albert Time Distance y encuentro mi Feasible Distance. Aquí veo los tres. Pregunta, ¿cuál es con respecto a C? ¿Cuál es la Feasible Distance más baja? Vía B. Automáticamente eso lo hago como sucesor. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿tengo Feasible Distance disponibles? ¿Cuál es la Albert Time Distance de D?
2. Y la de E, 3. Para hacer feasible el sucesor, mi valor debe ser menor al valor del FD que tenga el sucesor. 3. 2 es menor a 3, sí. 3 es menor a 3, No. no. Por lo tanto, no es feasible el sucesor. Nomás tengo un feasible sucesor. Tengo un sucesor y un feasible sucesor. Así es en router E y el router B. Vamos a checar el router E. El router E, para alcanzar la 10.1.0.2.24, ¿cuál puede ser las dos vías? ¿Cuál pueden ser las vías? Por C y por D. Vamos viendo por D. ¿Cuál es la advertised distance de D para alcanzar esta red? 1 más 1, 2. La advertised distance para que C alcance la red 10.1.1.0. 1 más 2, 3. La feasible distance vía 2, para yo alcanzar a 2, le tengo que añadir un 1, y aquí se hace 3. Al 2 le sumo 1, se hace 3. En el caso de C, también me dicen que es el valor de 1, y creo 3 más 1, creo 4. ¿Quién es el sucesor? La feasible distance más baja. ¿Tengo feasible sucesor? No, porque mi advertised distance es igual que mi feasible distance. Por lo tanto, aquí no tengo feasible sucesor. Mismo sucede en el router. ¿Qué creen que haga el WAT? De acuerdo a estos valores en mi tabla topológica, ¿qué pasa si la red de D falla? ¿Qué creen que haga? Pero es por un equipo. El router B, ¿qué hace? Manda queries preguntando a los vecinos si tienen alguna red para llegar a 10.1. ¿Qué tiene que hacer? La red estaba pasiva. ¿Cómo se va ahora? Activa. Inactiva. Mandamos un query. R, respuesta. E también manda un query. ¿Por qué manda un query? Porque se quedó sin sucesor porque le está avisando que su ruta ya no está. Exactamente. El E, ¿por dónde se tomaba? ¿Sí recuerdan? E, ¿por dónde se iba? Vía la D. Su salida de E era por este lado. Cuando D pierde este punto, D tampoco sabe cómo llegar. Le manda a sus vecinos. Pero también E hace queries al vecino porque no sabe cómo llegar. ¿Por qué no le mandó al vecino de arriba? Porque es que le está pidiendo la query, es que estamos Porque le está mandando. Los dos se convierten en activos. C manda un paquetito. ¿Cómo se llama este paquetito? Reply. Reply. Y también le manda un reply a este. Cuando este hace un reply, de hecho aquí están los queries. ¿Dónde está? Aquí había un query. Aquí está una respuesta. Hay una respuesta de este equipo. También responde el de arriba. ¿Qué creen que suceda? Tiene que calcular la que pone con verbo. Así es. ¿Hay sucesor en la parte de arriba? ¿Y cuál es el feasible distance más pequeño? Los dos son Son iguales. Por tanto, los dos son sucesor. ¿Cuántas rutas de balanceo de carga soporta IGRP por default? 4. ¿Cuál es el máximo? 6. 16, bueno, pues 16. ¿Cuántas eran? ¿Hasta qué? Pregunto, es que yo en el PDF vi que decía hasta 16. Ajá. Pero le faltan De hecho, estaba mal el PDF. Ah, sí. 6. Porque en el PDF son. ¿Cuántas podemos tener? Hasta 6 máximo. Siempre y cuando se configure que sea máximo 6. De entrada deben ser 4. Aquí tenemos dos caminos, se ven por aquí y por acá. Entonces, ¿qué pasa ahí en este rato? La tabla de ruteo entre los dos. ¿Sí? Entre las dos.
¿Los balancea solo o...? Solito lo balancea. ¿Cuáles son las métricas que utiliza Cisco? Utiliza una métrica compuesta y está basada en los siguientes: ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga. Hace falta que un valor que les dije, MTU. Honestamente, es el primer documento que veo que nos dice nada más 4. Todos los demás documentos, ustedes entran a Cisco y le dicen, dame un overview de IGRP, les va a aparecer también el MTU. Ojo, esta es una pregunta de Cisco, una pregunta de examen. ¿Cuáles son las rutas, cuáles son las dos métricas por default que utiliza Cisco para realizar sus métricas? De hecho dice aquí, esto es frecuente y importante poner que IGRP puede también usar MTUs más pequeños en un camino. De hecho, la manera actual el MTU está incluido en la actualización de IGRP, pero no es usada en una valor de métrica. ¿Qué les dice? Pues que utiliza el MTU, pero no se usa. Oye, Inge, ¿puedo utilizar carga? De hecho, son valores que vienen por default. La carga, la confiabilidad, los ponen valores por default y también el MTU. Es importante, el IGRP usa el ancho de banda más bajo como su métrica de cálculo. A lo largo del camino, lo que hace Cisco es ver los vecinos, ve los anchos de banda que le están anunciando los vecinos y toma el ancho de banda más bajo que puede haber en un camino. Pudiera reflejar algo que es importante. Les dije, ¿cuál es la velocidad por default en un enlace serial de Cisco? 1.5. Es el valor de default. Si no se lo cambian, es el valor de default. ¿Qué necesitamos cuando meto un enlace más abajo de 1.5? Necesito bajarlo. ¿Cómo creen que lo bajo? Hay un comando que se llama bandwidth. Bandwidth y le pongo el valor. ¿Para qué sirve bajar ese valor de bandwidth en una interfaz? Para los cálculos que hacemos. Por eso es importante que las velocidades abajo de 1.5 o arriba de 1.5 se pongan en la interfaz. Porque si no puede ser inexacto el cálculo que haga, se haga control. Tanto IGRP como SPF usan un ancho de banda por default para el cálculo de sus métricas. Un valor correcto es muy importante para la aproximación de su protocolo, de su información de enrutamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando el comando bandwidth. Pregunta, ¿ese bandwidth es a nivel global? Interfaz. No, a nivel de un comando de interfaz. ¿Cómo me va a aparecer en un router cuando entre la configuración de una interfaz? Entre paréntesis. ¿Recuerdan? Config-i de interfaz. ¿Sale? Oye, Inge, yo tengo un enlace de 64 megas y pongo 1544, ¿se va a subir a 1544? No. Si físicamente, imagínense, es como si me dijera, oye, Inge, yo tengo una carretera para 3 carros y quiero mandar 10 carros al mismo tiempo, ¿lo puedo hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a generar qué? Un cuello de botella. ¿Van a ir los 10? No, van a pasar. Si los 10 quieren entrar al mismo tiempo, pues a lo mejor va a haber un choque. ¿Qué tienen que hacer? Algún mecanismo para detenerlos para que siempre la interfaz física no cambia cuando ustedes lo modifican a través de un comando. ¿Sí? A veces me sucede cuando voy con el cliente que compra el cliente un enlace de internet de 10 megas. Y cuando checan en algunos lugares de mediciones de ancho banda le dicen total de descarga 20 megas. Me dicen, no me le muevas así, déjame porque tengo 20 megas. A 10 megas no le puedo sacar menos. Aunque en algún lado lo configure, no lo puedo hacer. Lo que me está dando es de que es un medidor de ancho banda que está. Donde sí me preocupa es que entregue 10 megas y me diga que son 1 mega.
Los retardos. Hay retardos ya fijos para cierta cantidad de velocidad que no. El de default, ¿cuál es el retardo? 20.000 microsegundos. En enlaces Ethernet, aquí hablan de fast Ethernet, ¿cuál es el retardo? 100 microsegundos. Y aquí están los valores. Este es un valor estático basado en el tipo de enlace en el cual tenemos conectados y siempre se representa en microsegundos. Oye, ¿puedo cambiar el retardo? Sí lo puedes cambiar. En unos parámetros que puedes cambiar. Por default ya tiene establecido algunos. Otras métricas. Confiabilidad. La confiabilidad no es un parámetro de default de IGRP, pero se representa en fracciones de manera rítmica de 255. Cuando tenemos y checamos un enlace y lo dicen que es confiable 255 veces, de hecho va un valor desde 0 hasta 255. El mejor valor es 255, muy confiable. Valor de 1, lo menos confiable. De hecho, la carga no es una parámetro de default de IGRP y se refleja cuánto tráfico se está usando en ese enlace. Cuando un enlace está bastante cargado, tiene mucha carga, el valor máximo 255. ¿Qué valor esperaría de un enlace que no tiene carga? 1, 0. 0, 1 o 2. De hecho, aquí es donde ya viene cómo se genera la muestra compuesta. Está K1 por el ancho de banda más K3 por el ancho de banda, por el retardo. K1, MT1, K2, bandwidth, K3, es carga, K4, retardo, K5 es la confiabilidad. Esta es la fórmula compuesta. No se la aprendan, porque no se las piden. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Buenas tardes. No se la aprenden, simplemente saber que IGRP utiliza una muestra compuesta con valores de K, desde K1 hasta K5. Esos valores son K1, y de hecho lo único que se utiliza es K1 que es bandwidth y K3 que es el retardo, que están puestos en 2, carga, 4, confiabilidad y K5 son puestos en 0. Se pone una métrica, de hecho un valor, y ojo, aquí es muy importante, los valores de la métrica en cuanto a acá deben de ser iguales para que levanten los vecinos. Si no son iguales, no se levantan los vecinos. Esa es otra pregunta de su examen. Si tenemos diferentes valores de métricas, ¿se va a levantar la vecindad? No. Deben de ser los mismos valores. Aquí están los valores. ¿Y cómo podemos poner los pesos de las métricas? En esta cosa. ¿Vale? ¿Cómo lo calculan? En realidad le ponen dos valores. El ancho de banda más bajo en un enlace, lo pongo entre kbps por 256 más la suma de todos sus retardos nos da esta métrica. Cuando les decía, cuando vienen 1, 10, 20, eran valores conceptuales. En vida real, lo que les aparece son estos valores. Este valor en la tabla de Hyperdown, ¿qué es? ¿Me recuerdan? Feasible distance. Feasible distance. En la tabla de enrutamiento, ¿puedo ver la time distance? No. Ahí está. Es esa métrica que calculo. ¿Qué significa que sea 90? Es la área administrativa que es una distancia. IGRP interna. Aquí está la. ¿Cómo veo si aquí me cambia a 170? Le voy a decir que es una ruta externa de IGRP, y aquí lo voy a ver como DX. Aquí viene un cálculo de cómo lo hice. ¿Qué toma en consideración? Ancho de banda y retardo.
confiabilidad, carga, y aquí de hecho debe estar, aquí está el MTU. Estos valores, ¿de dónde los saca? Este router no existe físicamente. Aquí nos dice R2. R2 es este. Show interfase serial 00. Le dice que está arriba. Le dice el MTU, el ancho de banda, el retardo y la confiabilidad. En el caso de router 3 nos dice esa parte, que es a través de un serial. Su cálculo es 10 millones entre 1024 nos da este valor, multiplicado por 256 me da este valor. Es el valor que voy a tener en la mente. Retardos aquí tienen. Esto si gustan, chequenlo, no le veo mucho caso estarlo viendo. Aquí lo importante es esto. Volvemos a tener en la tabla de enrutamiento, y se los voy a recordar porque si es una pregunta de examen. ¿Qué veo en la tabla de enrutamiento? Advanced Distance o Feasible Distance. Veo el valor de distancia administrativa y qué tipo de ruta. ¿Qué pasa si yo no veo esta D? ¿Qué tipo de ruta es? ¿Cómo saben qué tipo de ruta es? Si aquí tuviera 120, ¿qué tipo de ruta es? Si veo aquí número 1. Es una estática hacia la IP. Profe, me quedé con una duda de la métrica diferente. Se refiere a los pesos diferentes, ¿verdad? La anterior a esa. Anterior. Otra más. Esa. Ajá. Esa, lo que no, si dice que las métricas si son diferentes no se enlazan los routers, ¿verdad? Así es. Pero esa métrica sería diferente si cambiamos los pesos solamente en un lado y no en otro. No. ¿Esto que ves aquí? O el cálculo, se refiere al cálculo. K1, ¿qué es? Bandwidth. K3, retardo. K2, carga. K4, confiabilidad. K5, MTU. Sí. Por default, ¿cuáles son las métricas que utiliza? El ancho de banda y el retardo. Y el retardo. Si cambiamos uno ya no va a Aquí. enlazar. Oye, ¿qué son estos valores? Ah, ok, esos Son los 5. se refiere a esos mismos. Así es. Que estoy haciendo que sean los mismos. O sea que si yo muevo en uno de esos Ks, pues ya no van a poder calcular y ya no se enlaza. Exacto. Ya lo entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda? Antes de pasar al siguiente tema. Eran 6 números. Sí. Te ponen 6, sigue, porque este valor es que le vas a poner el 0 a. Bueno, inicias con un peso de 0 y a la métrica 1 le pones 1, el otro 1. Cada uno, cada Sí, así es. Casi no se usa. Bueno, ¿qué debemos de planear para desplegar IGRP? Antes de desplegar IGRP, una solución de IGRP, debemos de hacer estos siguientes. Tener, ¿qué es importante? Plan de direccionamiento IP. Debe de ser jerárquico para habilitar la solución de IGRP. ¿Qué significa que sea jerárquico? Déjame ver si aquí es muy grande. ¿Me recuerdan ustedes cuáles eran el modelo que proponía Cisco en un inicio? ¿Qué tipos de...? ¿Ya copiaron mi correo? Pregunta. ¿Se acuerdan de...? Bueno, de hecho tenía una también que hacer algo. Les dije que había una escuela que tenía sitios remotos y todo eso. Sí. Se van organizando aquí las necesidades. Esa no se la digo porque sí tiene un chavo. ¿Qué pasa, hijes? Si tengo lo siguiente.
Tengo esas 4 rutas. En tal ruta. ¿Cómo lo hago? Para que esas rutas no se representen con una sola tarjeta, con una sola oración, una sola sentencia. Sería la ¿Qué tengo que hacer? Sumarizar. A ver. Los dos son iguales. Los dos primeros textos. Ya les ayudé. Vamos a ver ese. Fue la punto cero. Punto cero. ¿Por qué punto cero? ¿Por qué causa? Porque la que sigue se cambia. Porque es todo diferente. Todo diferente. Porque Ya está podría bien. agarrar cualquier valor, ¿no? en el objeto ese. ¿Qué? Sería. ¿Así? No, debería estar buscado. Sí. Bueno, está por el seguro, ¿no? ¿Es una opción? Podría ser que, Pero- que recorramos Pero la marca cuando un es poquito cero más. aquí, ¿desde cuándo va a marcar? Desde que sea 1 hasta cuál. Puede ser como de 20 horas o algo así. No, de 22. ¿Está bien esa sumarización? Creo que No por la clase, ¿no? Puede ser un ejemplo, pero está marcado desde el 1 hasta el 255. Resulta que yo en otra red tengo la 192, 168, 5, 0. Como puedo alcanzar desde la 1 hasta el 255, no es la sumarización más correcta. Nada más quiero que abarque del 1 al 4. ¿Qué tengo que hacer? yo lo vi sobre 22. Creo que sobre 22. Vamos haciendo, yo lo hago de esta manera, a lo mejor en el CCNA ustedes les dijeron de otra manera. Vamos a hacer. Está más fácil. Vamos a tener aquí 128, 64. ¿Sí saben de dónde salen estos valores? Sí. Sin ningún problema. Son estos 8 bits representados en binario. ¿Cuál es el 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿Y el 4? Pues su color es pura pero no. Bueno, Aunque ¿estamos de acuerdo que cuando yo tengo este segmento de red también tengo una máscara? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La máscara me va a decir cuántos bits son todos iguales. ¿Cuántos bits tengo iguales? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí son iguales. Me va a quedar 192, 168, que eran los dos primeros bits. ¿Qué valor tengo aquí? 0, 0. ¿Cuántos bits tengo? 8 más 8, 16, 17, 18, 19, 20. Yo así lo